Bueno, buenas tardes a todos, días, tardes, noches. Aquí vamos a presentar los tipos de errores semánticos que puede haber en un cierto lenguaje de programación. En nuestro caso nos tocó Python, así que vamos a revisar cada tipo de estos. Vamos a empezar con duplicidad de variable. En Python la duplicidad de variable no es un problema como tal, pues sí se puede. Se puede duplicar la variable y no hay ningún problema. En cambio en otros lenguajes sí, porque no lo permite. Vamos a probar. Aquí tenemos a x1 con valor igual a 5 y de nuevo a x1 con valor igual a 6. Aquí vamos a sumar a x1 con x1 para ver qué pasa. Nos damos cuenta que sí sumó, que no marcó ningún error, porque Python lo que hace es tomar el último valor que se le añadió a la variable y entonces no marca error. Duplicidad de variable con distinto tipo de dato. Aquí en Python se me olvidó decir que no es necesario indicar qué tipo de dato va a ser la variable, como en otros lenguajes de programación que poníamos. Aquí no. Aquí solamente pones solamente pones el valor y Python ya lo asimila como tal. Aquí voy a poner, por ejemplo, eh, un dato booleano. Y, y acá 6. Como dije antes, Python no tiene problemas en ello, así que va a tomar el último valor, que en este caso sería 6, y va a dar lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo pongo de último el valor booleano? ¿Qué, qué resultado daría? En este caso nos dio 2, porque aquí Python el true lo toma como un 1 y el false como 0. Entonces 1 más 1 nos da resultado de 2. Variables locales y globales. Eh, Antes que nada, hay que saber en qué se diferencian cada una de estas dos variables. En una variable local solamente la vas a poder ocupar en el mismo método en la que la estás llamando. Y una global la puedes ocupar en todo el programa sin importar en qué método la uses, siempre y cuando esté declarada de manera global. En este caso tenemos de manera global esta variable global igual a 0. Y tenemos una variable local que se llama local igual a 1, que está dentro del método variable global print. Nuestro método lo que va a ser imprimir la variable global. Entonces lo mandamos a llamar y vamos a imprimir la variable local fuera del método. Para empezar nos va a mandar un error. Nos dice que print local, la variable local no está definida porque se definió de manera local y no la puedes usar fuera del método. Parámetros. El parámetro se refiere a los valores que van dentro de un método, es decir, aquí tengo mis dos parámetros, nombre y mensaje. Aquí en Python no es necesario poner qué tipo de dato va a recibir el método, o sea, los parámetros. Puedes poner tú cualquier tipo de parámetro y da igual. Puedo poner aquí qué nombre va a recibir, no sé, un 5. Y si yo imprimo, me va a mandar hola 5. Aquí no hay restricciones.
pero como acá tenía un nombre, vamos a hola Juan. Aquí en Python no es mucho problema lo de los parámetros. Puedes poner tú el tipo de parámetro que quieras y este lo va a aceptar. Operación con diferente tipo de dato. Aquí vamos a hacer lo que hicimos anteriormente, pero en este caso con dos variables distintas. Aquí lo que dice es que vamos a hacer operaciones con dos variables distintas, es decir, que yo haga una operación con un entero y un flotante, lo cual sí se podría, pero en ciertos programas, en ciertos lenguajes de programación no se puede. Pero en Python sí que se puede. No nos marcó error y sí nos aplicó la operación. 6 más 1, en este caso true. Pero si yo pongo un valor flotante, igual me lo acepta. No hay problema en ello. Error de instrucción. En error de instrucción se refiere cuando nosotros ponemos una instrucción, valga la redundancia, pero no la ponemos de la manera correcta, con lo cual nos va a dar un error. Por ejemplo, aquí en Python no se maneja el punto y coma para cerrar una instrucción, se maneja el enter. Entonces, si yo lo dejo así, me va a marcar error. Me dice que la sintaxis es inválida, porque para terminar yo una, una instrucción tengo que dar enter, y entonces ya quedaría. Llamado de método. El llamado de método es llamar al método como tal, pero aquí depende cómo uno declara el método. Por ejemplo, en este caso, yo al método le estoy diciendo que va a llevar dos parámetros. Y si estoy declarando que va a llevar dos parámetros, entonces tenemos que poner los dos parámetros a la hora de llamarlo. Yo no puedo dejar este sin nada, porque me va a marcar error. Se encontró un argumento que sí, me dice que falta mensaje. Solamente tiene nombre, pero me faltó mensaje. Si dieron cuenta, aquí la interfaz no me mandó ningún mensaje, o sea, no marca ningún error, o sea, no dice nada. Se lo marcó como bien, pero ya a la hora de correrlo, ya marca el error, que faltó un parámetro. Entonces ya corre. En el caso en el que no declaremos de parámetros, eh, no veo mucho el problema. Como en este caso, que solamente no llamamos nada y solamente imprimimos la variable local, que pues en este caso ya la declaramos acá arriba. No veo mucho los problemas aquí. Conversión de funciones. Aquí en Python se puede convertir de un dato a otro, aunque para mí no lo veo muy necesario porque pues ya se puede hacer operaciones con cualquier tipo de dato. Pero si uno desea convertir, podemos convertir, no sé, eh, con los diferentes tipos de palabras reservadas, como por ejemplo float, quisiera cambiar yo x1, como en este caso que está aquí, pasar x1 a flotante, o pasarlo a string, lo cual sí se puede. Pero si yo quisiera pasar de entero una cadena, entonces no me tendría que dejar. Aquí está. Me dijo que es inválido para el tipo de dato que estoy ingresando aquí, es inválido para lo que yo quiero convertir.
es obvio, no puedo convertir una cadena a un dato entero. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es los tipos de errores en algún tipo de estructura de datos en específico. En este caso vamos a usar un arreglo como una estructura de datos para poder checar si en este caso el usar este tipo de datos en el mismo arreglo afectará en algo o no. En nuestro caso, como sabrán, en un arreglo por lo general siempre se declara qué tipo de dato va a contener este arreglo, ya sea entero, flotante, string. Pero aquí en Python no se declara un tipo de dato como tal porque tú puedes agregar lo que tú quieras. Yo en mi caso, agregué estos datos al arreglo. Se dan cuenta son string, enteros, eh, flotantes y booleanos. No, no puedo agregar solamente un tipo de dato como tal, sino puedo agregar los que yo quiera. Entonces veamos si esto corre. Y sí, imprimió todos los datos de la lista en el arreglo. Y no importó que fueran de distinto tipo de dato porque en Python esto sí está permitido. Bueno, lo siguiente es checar los tipos de errores en condicionales. Sí, en nuestro caso, la condicional it, la que vamos a ocupar ahorita, vamos a checar si se pueden comparar distintos tipos de datos. En nuestro caso, x1 vale 5, que es un entero, y vamos a darle a x2 un valor de tipo string. Vamos a ver si nos marca error. Vamos a compararlos aquí y vamos a ver si entran las condicionales. Vamos a checar y nos marcó error. Dice que no se soporta instancias entre tipo de datos de entero y string. O sea, no puedo yo comparar un entero a un string porque en realidad eso no tendría mucho sentido comparar un número con letras, ¿saben? Pero si yo les doy, por ejemplo, al x2 les doy un tipo booleano, o sea, que nos dice que si 5 es mayor a 5.9, nos va a imprimir no hay errores, pero si esto es mentira, nos va a imprimir 6 errores. Y nos puso que 6 errores porque 5 no es mayor que 5.9. Así que sí, entró con un valor flotante. Ahora vamos a checar con uno booleano, vamos a ver qué nos hace. Igual, como 5 no, es mayor que true, o sea, el true en número equivale a 1, entonces no marco que sigue errores, pero si yo le pongo a este 0, tendría que marcar no hay errores. Digo, sí errores, porque 0 es mayor a 1, no, es mentira. Entonces, para que nos marquen no hay errores, tendría que declarar este como un false y marcaría que no hay errores porque está cumpliendo la condicional. Entonces nos damos cuenta que Python sí permite checar de comparar tipo de datos siempre y cuando estos sean números como tal, porque número entre cadena no se podría comparar. Chequemos si cadena entre cadena se podría. Eso sí no lo he probado, aunque en realidad no le veo mucho sentido comparar cadenas. Y bueno, supongo que aquí comparará el ancho del carácter, o sea, como son 4 caracteres y estos son 5, entonces 5 es mayor a 4, sí, entonces no marcan, no hay errores. Y entonces esto sería todo. Muchas gracias por el video.